Hay historias que empiezan con soberbia y terminan con una mirada que cambia destinos. Esta es la historia de un hombre que se burló de la fe, que se rió de quienes creían en Jesús y que pensó que nada ni nadie podía enseñarle algo nuevo. Pero una noche, cuando la oscuridad parecía más profunda que nunca, una presencia inesperada lo visitó, una presencia real, inconfundible. Jesús. Lo que comenzó como una burla terminó convirtiéndose en un encuentro que le volteó el alma. Jesús lo confrontó con verdad, lo humilló con amor, lo perdonó con ternura y le mostró que incluso el corazón más duro puede volver a latir cuando escucha la voz que dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Había una ciudad que siempre parecía correr demasiado rápido para detenerse a pensar. Entre sus calles iluminadas y su ruido constante vivía Adrián, un tipo inteligente, rápido para contestar y más rápido todavía para juzgar. Había crecido lejos de cualquier práctica religiosa, y cada vez que alguien mencionaba a Dios, él sonreía con esa mueca de superioridad que usaba para esconder algo que nunca admitía, el vacío que lo acompañaba al dormir. Esa tarde de viernes, en una plazoleta del centro, un grupo pequeño de cristianos hacía algo simple: cantaban. No eran profesionales, no tenían micrófonos, ni un gran escenario. Solo un par de guitarras, voces sinceras, y un cartel que decía: «Jesús te ama, no importa cómo llegues». Adrián se detuvo a mirar, pero no por interés, por burla. Se cruzó de brazos, inclinó la cabeza y lanzó una carcajada fuerte, pensada para que todos lo escucharan. «¿En serio creen en todas esas historias viejas?», dijo exagerando cada gesto. «¿No se cansan de perder el tiempo con un amigo imaginario?». Los cristianos lo miraron con tristeza, no con enojo. Uno de ellos, un hombre mayor de barba blanca, intentó responder con calma: «No estamos perdiendo el tiempo, hijo, estamos compartiendo esperanza». Pero esa palabra, esperanza, era una puerta cerrada para Adrián. «¿Esperanza de qué?», respondió. «De que un carpintero muerto hace 2000 años venga a salvarme». «Vamos, viejo, baja a la realidad». Los demás jóvenes del grupo callaron. No querían pelear. Sabían que no todos llegan a Dios por el mismo camino ni con la misma actitud. Otra chica del grupo se atrevió a hablar. «Él no está muerto, él vive». Adrián dio media vuelta teatral, levantó los brazos al cielo y gritó, burlándose: «Bueno, Jesús, si estás vivo, aparece, mostrame que existís, dame una señal, háceme un milagro, o por lo menos mándame un mensajito». Algunos transeúntes lo miraron incómodos, otros se rieron con él, pero el grupo cristiano simplemente bajó la mirada y siguió cantando, no por miedo, sino porque creían que cada alma tiene su hora y la de Adrián todavía no había llegado. O al menos eso pensaban. Esa noche Adrián volvió a su departamento. No tenía planes, nadie lo esperaba, nadie lo llamaba, nadie lo necesitaba. Encendió la televisión y dejó correr los canales sin ver realmente nada. Tomó una cerveza, luego otra. La risa fácil de la tarde ya no estaba. Y aunque nunca lo admitiría, algo del canto de esos cristianos le había quedado dando vueltas. Una melodía suave, una frase que se repetía: «Ven, Señor Jesús». «Va», dijo en voz baja, como para sacudirse cualquier incomodidad. «Tonterías». Pero a medida que avanzaba la noche, el silencio crecía, y con el silencio, esa presión rara en el pecho, como si algo quisiera salir o entrar y él lo estuviera conteniendo. Se acostó tarde, inquieto. El cuarto estaba oscuro, salvo por la luz lejana de un farol naranja que se filtraba por la ventana. Se dio vuelta una y otra vez, cerraba los ojos y veía la escena de la tarde. La burla, las risas, la frase: «Él no está muerto». «Ridículo», murmuró. «¿Por qué sigo pensando en esto?». Cerca de las 3 de la mañana, cuando por fin estaba entrando en ese sueño liviano y confuso, el aire del cuarto cambió. No un viento fuerte, sino una presencia. Como cuando uno entra a una iglesia antigua y siente algo que no sabe explicar. Algo que no se ve, pero pesa. Adrián abrió los ojos lentamente, irritado al principio, pensando que era un ruido del edificio. Pero cuando los abrió por completo, la irritación se transformó en parálisis. Había luz,
No la luz cálida del farol, no la luz blanca de un auto pasando. Era una luz firme pero suave, como si iluminara sin lastimar. Al principio pensó que estaba soñando, pero la sensación en la piel le dijo que no. Era demasiado real. La luz tomó forma. Una figura humana, pero no humana. Un hombre, pero más que un hombre. Pies descalzos, vestidura sencilla, una mirada que parecía atravesar no el cuerpo, sino el alma entera. El corazón de Adrián comenzó a latir tan fuerte que casi le dolía. Y entonces lo escuchó. No una voz exterior, no un sonido que viniera por los oídos, sino una voz que vibró adentro, en un lugar donde nadie había hablado nunca. No tengas miedo. Adrián se sentó de golpe en la cama. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso correr, pero sus piernas no le respondieron. La figura dio un paso hacia adelante, y aunque no había dicho su nombre, Adrián lo supo. Lo supo del mismo modo que se sabe cuando uno está viendo la verdad. Era Jesús. Ese mismo Jesús al que se había burlado horas antes. Ese Jesús al que había desafiado a aparecerse. Ese Jesús estaba ahora parado frente a él. Los ojos de Adrián se llenaron de lágrimas sin que él entendiera por qué. No eran lágrimas de miedo, ni de tristeza. Eran lágrimas de algo nuevo, algo rompiéndose, algo abriéndose. Jesús lo miró con una mezcla imposible, autoridad absoluta y ternura infinita. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». La frase resonó como si el universo entero la dijera. Adrián la había escuchado alguna vez, en algún lado, pero nunca así. Intentó hablar, balbuceó, yo solo estaba bromeando. La figura no se movió, no necesitó hacerlo. La luz lo rodeaba, lo llenaba todo, y Adrián sintió la verdad más incómoda de su vida. Nunca había estado tan desnudo por dentro. Jesús volvió a hablar. «¿Por qué me persigues?» Adrián se cubrió la cara. Su respiración era desordenada, casi infantil. Y en ese instante, sin golpes, sin gritos, sin castigos, se sintió humillado como nunca antes. Humillado por la verdad, humillado por la pureza de esa mirada que no necesitaba insultarlo para mostrarle quién era. Se quedó temblando, y entonces Jesús dio un paso más, no de amenaza, de cercanía, de amor que se acerca a quien más lo necesita. La luz creció, envolviendo el cuarto, la cama, el pecho de Adrián. Y cuando él creyó que ya no podía soportarlo, la escena se cortó, como si alguien hubiese apagado un interruptor. Adrián quedó solo, sudado, paralizado, destruido por dentro y sin entender nada. Pero una cosa era segura, aquello recién empezaba. Adrián permaneció sentado en la cama durante varios minutos, mirando la oscuridad como si aún pudiera encontrar rastros de aquella luz. El cuarto había vuelto a ser el mismo, pequeño, silencioso, con las sombras habituales, pero él no era el mismo. Sentía el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón sin mover un músculo. El corazón, sin embargo, latía con una fuerza tan viva que parecía recién despertado después de años de estar dormido. «No puede ser», murmuró, llevándose una mano al rostro. Quiso convencerse de que había sido un sueño. Una ilusión, una mezcla de cansancio y alcohol, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver esa luz, esa figura, esa mirada que parecía conocerlo desde antes de que él mismo supiera quién era. Pasaron largas horas hasta que el amanecer comenzó a colarse por la ventana. Adrián no había dormido, no podía. Tenía la sensación de estar flotando entre dos mundos, el que siempre conoció y el que se le había revelado sin pedir permiso. Decidió salir a caminar. No sabía a dónde, pero necesitaba moverse. La ciudad despertaba lentamente. Algunos bares abrían. Las baldosas húmedas reflejaban el sol tímido de la mañana. Pero en su mente, la escena de la noche seguía intacta, invicta, ardiendo. Mientras caminaba, una frase volvió a escucharse dentro de su corazón, como un eco que se negaba a desaparecer. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo». Esas palabras lo perseguían. ¿Por qué? ¿Por qué él? Si había miles de personas creyentes, buenas, humildes, dispuestas a escuchar, ¿por qué había venido a él, el burlón, el soberbio, el que hacía horas se había reído en la cara de aquellos cristianos?
No tiene sentido, susurró mientras caminaba, pero la vida suele doblarse en esquinas inesperadas. Al llegar a un pequeño puente peatonal, Adrián sintió nuevamente ese cambio en el aire. No era viento, no era frío, era presencia. Y aunque quiso creer que estaba paranoico por no haber dormido, una parte profunda de sí mismo ya sabía lo que estaba a punto de suceder. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió, ahí estaba otra vez. La luz no era tan intensa como la noche anterior. Era más suave, más contenida, pero igual de real. Jesús estaba de pie al otro lado del puente, mirando hacia el agua como si contemplara algo que solo él pudiera ver. Adrián sintió que los pies se le aflojaban. No sabía si correr, arrodillarse o simplemente dejarse caer al suelo. Pero no tuvo tiempo de decidir. Jesús giró lentamente la cabeza hacia él. No había enojo en su mirada, tampoco desdén. Solo una profundidad que Adrián no podía sostener sin sentir que todo lo falso en él se resquebrajaba. Jesús habló, y su voz fue como un susurro que se escuchaba adentro más fuerte que afuera. La verdad os hará libres. Adrián apretó los dientes. Sintió un pinchazo en el pecho, como si esa frase hubiera tocado algo que llevaba enterrado hacía años. ¿Libres de qué?, preguntó, apenas audiblemente. Jesús no respondió enseguida. Caminó unos pasos, sin prisa, como si el tiempo no tuviera autoridad sobre él. Luego dijo, «Diedo tu fío bandre». Adrián tragó saliva. Esa palabra, pecado, siempre la había rechazado. Le parecía anticuada, inútil, pero ahora por primera vez no sonaba como una acusación. Sonaba como un diagnóstico, como una verdad que él había intentado no mirar toda su vida. Con un hilo de voz preguntó, por qué viniste anoche? Yo no creo en estas cosas». Jesús se detuvo frente a él. Tan cerca que Adrián sintió que si daba un paso podía tocarlo, aunque algo en su alma entendía que no debía hacerlo. «No vine para condenarte, sino para que seas salvo». Otra frase de la Biblia. Otra flecha certera que atravesó sus defensas. Adrián se tambaleó, se sostuvo del barandal del puente. Los ojos comenzaron a humedecerse otra vez. Era ridículo, pensó. Él, el ateo orgulloso, llorando como un niño perdido. «No entiendo», dijo, casi suplicando. «Yo te insulté, te desafié, me burlé de vos, ¿por qué venís a mí?». La respuesta de Jesús fue un bálsamo que quemaba y sanaba a la vez. «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En esa frase, Adrián sintió algo dentro de él romperse. Una barrera que llevaba décadas sosteniendo, hecha de sarcasmo, orgullo, heridas viejas y silencios nunca confesados. Por primera vez en mucho tiempo, se vio a sí mismo sin máscaras, solo, vacío, pretencioso, sin propósito. Jesús continuó, «El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama». Adrián bajó la cabeza abrumado, no sabía cómo responder, no tenía argumentos, ni burlas, ni excusas, solo tenía esa mezcla de culpa, miedo y un extraño deseo de acercarse, aunque no se sintiera digno. Entonces la escena cambió otra vez, pero esta vez no con luz ni con desapariciones. Jesús caminó lentamente hacia él, hasta quedar a 1 metro, y con una voz aún más suave dijo, «Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese «ven a mí» fue la frase que más lo golpeó, porque él llevaba años cansado, no físicamente, sino del alma. Cansado de pretender que nada le importaba, cansado de fingir que era superior, cansado de callar los vacíos que lo perseguían cuando nadie lo veía. Las lágrimas cayeron sin pedir permiso. «¿Qué? ¿Qué querés de mí?», susurró. Jesús lo miró con una ternura que desarmaba cualquier defensa. «Dame tu corazón». Adrián sintió un temblor, no uno físico, sino interno. Era como si lo estuvieran invitando a entrar en un lugar donde nunca antes había estado, un lugar donde no corría riesgo de ser rechazado. Pero antes de responder, antes de entender siquiera lo que estaba sintiendo, Jesús dio un paso atrás. La luz comenzó a deshacerse, como si se diluyera en el aire. Adrián extendió la mano, desesperado. «Espera, no te vayas». Jesús pronunció una última frase.
Yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y desapareció. No con violencia, no con sonido, solo se fue. Adrián quedó paralizado en medio del puente. La gente caminaba a su alrededor sin notar nada. Para ellos era una mañana como cualquier otra, pero para él había sido el segundo encuentro más profundo y transformador de su vida. Se secó las lágrimas y respiró profundamente. Ya no podía negar lo que había visto, ya no podía burlarse, ya no podía vivir como antes, pero tampoco sabía cómo seguir, ni qué significaba todo esto, ni cómo lidiar con el peso de haber sido confrontado por el mismo Jesús. Caminó de regreso a su departamento. Cada paso era una mezcla de miedo, asombro, confusión y una sensación nueva que no sabía poner en palabras: esperanza. Una esperanza torpe, pequeña, pero viva. Y mientras subía las escaleras, escuchó algo que no venía de afuera. Era un pensamiento que parecía susurrado en su interior. Lo que comenzó como burla será transformado en vida. Adrián se sentó en el borde de su cama, todavía temblando. Sabía que la historia no había terminado, sabía que Jesús volvería, sabía que Él no llama a alguien para dejarlo a medias. Mientras respiraba hondo, sintió por primera vez en mucho tiempo una pregunta sincera brotar dentro de él. ¿Y si todo esto es real? ¿Qué hago ahora? Su vida estaba a punto de girar, aunque aún no lo supiera. Adrián volvió a su departamento como un hombre que ha sobrevivido a un naufragio. Cada paso sobre el piso de madera crujía bajo su peso, pero lo que más le pesaba no eran los pasos ni el cansancio físico, sino el corazón. Por primera vez en décadas se sentía desnudo ante algo que no podía controlar, medir ni negar. Su orgullo, esa coraza que había construido con burlas y sarcasmo, se había quebrado como vidrio viejo. Se sentó en la silla del comedor, apoyó los codos sobre la mesa y enterró la cara entre las manos. Las lágrimas seguían fluyendo, calientes, reales, liberadoras. Nunca antes había sentido algo así. Nunca antes había sentido que alguien pudiera verlo entero y aún así quedarse. No había juicios, no había palabras hirientes, no había condena, solo presencia, solo amor. El recuerdo de las frases de Jesús lo golpeaba sin descanso. La verdad os hará libres. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cada palabra se enroscaba en su pecho como un hilo que comenzaba a desenredar toda la maraña de mentiras que él mismo había tejido sobre quién era, sobre lo que valía. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida intentando demostrar algo que nadie le había pedido, que era fuerte, autosuficiente, superior, y ahora todo eso se había desmoronado. Cerró los ojos y por primera vez permitió que su voz interna confesara lo que había estado ocultando incluso de sí mismo: miedo, dolor, soledad, vacío. Se recordó a sí mismo niño, temblando en la oscuridad, llorando en silencio por la muerte de su padre, por la indiferencia de quienes deberían haberlo cuidado, por la ausencia de amor que lo había perseguido toda la vida. Su corazón se apretaba con cada recuerdo, pero también se abría a algo nuevo, algo que él no entendía, pero sentía que era verdad. Señor, susurró, ¿me perdonás? No dijo nada más, no dijo nada más. No sabía cómo explicar su orgullo, sus burlas, su incredulidad. Solo sabía que necesitaba ser liberado, aunque no supiera cómo. Y mientras decía esas palabras, aunque tímidas y temblorosas, algo dentro de él cambió. No era solo la emoción de un momento, era el comienzo de un renacimiento. La habitación se llenó de un calor suave, diferente a la luz que había visto antes. Era un calor que parecía abrazar cada rincón de su ser. Y en ese calor, Adrián sintió que podía soltar todo lo que lo había mantenido rígido y defensivo. Su ira, su sarcasmo, sus miedos, todo podía irse, porque frente a él, alguien más grande, más sabio y más amoroso lo esperaba con los brazos abiertos. Recordó otra frase de Jesús que había oído alguna vez, pero que ahora cobraba un significado profundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cada lágrima que había derramado, cada temblor en su voz, cada estremecimiento de su pecho, ahora tenía un propósito.
No eran debilidades, eran los primeros pasos hacia la vida que Jesús le estaba ofreciendo. La tristeza se transformaba en un puente hacia la gracia, y Adrián lo sentía recorrer cada fibra de su ser. Se levantó lentamente con las piernas flojas y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad que despertaba con sus luces pálidas y ruidos familiares. Todo parecía igual, pero él no lo estaba. Todo parecía cotidiano, pero él había sido tocado por lo eterno. Su mirada se llenó de un brillo que nunca antes había visto en sí mismo, esperanza. Una esperanza que no dependía de su fuerza, de su ingenio ni de su razón. Una esperanza que venía de un amor que no pedía nada a cambio. Se arrodilló en el suelo, apoyando la frente sobre la madera fría. No había palabras elegantes, no había discursos preparados. Solo había sinceridad, solo había un corazón que reconocía su error y buscaba ser transformado. «Señor», murmuró, «hacé de mí alguien nuevo». El silencio que siguió no era vacío, era un espacio lleno de promesas, lleno de posibilidades. Y Adrián lo sintió. Sintió que cada capa de orgullo, cada máscara que había usado durante años, podía caer y ser reemplazada por algo más grande: amor, humildad, fe. En ese momento entendió la otra frase de la Biblia que Jesús le había repetido: «Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». No sabía exactamente cómo hacerlo, no sabía si estaba listo, pero sí sabía que no podía seguir igual. No podía regresar a su vida anterior sin reconocer lo que había visto, sentido y recibido. Su corazón latía con fuerza, y cada latido era un recordatorio de que algo estaba cambiando, de que algo había comenzado dentro de él que no podía revertirse. Pasaron horas, o tal vez minutos, el tiempo ya no importaba. Solo existía la sensación de apertura, de vulnerabilidad, de entrega. Cada pensamiento, cada emoción, cada lágrima era un paso hacia la transformación. Adrián se dio cuenta de que había pasado de la burla a la humildad, de la incredulidad a la apertura, de la soledad a la cercanía de un amor que no conocía límites. Finalmente se recostó en la cama, exhausto pero ligero, exhausto por lo que había llorado, por lo que había confesado, por lo que había aceptado, ligero porque por primera vez sentía que podía ser él mismo sin temor, sin máscara, sin pretensiones. Y mientras cerraba los ojos, sintió una paz que nunca había conocido. Sabía que no había terminado, sabía que el camino recién comenzaba, pero también sabía que, con Jesús a su lado, podía caminarlo, que no importaba cuán lejos hubiera ido de Dios, siempre había un regreso posible, siempre había redención. Esa noche, Adrián comprendió algo fundamental. La verdadera fuerza no estaba en la inteligencia, en el sarcasmo ni en la superioridad. La verdadera fuerza estaba en reconocer la verdad, en aceptar la gracia y en dejar que el amor transformara su vida por completo. Pero Adrián despertó con la primera luz del alba iluminando suavemente su habitación. No sentía el peso que lo había acompañado durante décadas. No había rastro de la burla, de la soberbia, del vacío que tantas noches lo había dejado insomne. En cambio, sentía un calor tranquilo en su pecho, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él que nunca se apagaría. Se incorporó lentamente y respiró profundo. Cada inhalación le recordaba que algo había cambiado, que algo más grande que él había entrado en su vida. Su mirada se posó sobre la ventana y por primera vez vio la ciudad con ojos diferentes. Las calles, los edificios, los ruidos cotidianos, todo parecía igual, y sin embargo, él lo percibía con claridad nueva, con un sentido de propósito y de esperanza que nunca había conocido. Adrián recordó cada palabra de Jesús, cada frase bíblica que había resonado en su corazón. «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Sintió que esas palabras ya no eran ecos lejanos ni simples historias, sino verdades vivientes que lo abrazaban y lo transformaban. Cada frase se convertía en un cimiento sobre el cual podía construir una vida nueva, una vida de fe, humildad y amor.
Se arrodilló junto a la cama, cerrando los ojos con fuerza, y habló desde lo más profundo de su ser. «Señor, me he burlado, he dudado, he huido, pero ahora quiero seguirte. Tomó mi vida, mis errores y mi orgullo, y los entrego a vos. Transfórmame, que mi corazón sea tuyo». Una paz inmediata lo envolvió. Sintió un alivio tan profundo que sus lágrimas no eran de tristeza ni de miedo, sino de liberación. Por primera vez en su vida, comprendió que ser amado por Jesús no dependía de su inteligencia, de su éxito o de su capacidad de controlar todo. Ser amado era un regalo que podía aceptar con humildad y gratitud. Esa mañana, Adrián salió a caminar por la ciudad nuevamente, pero esta vez sus pasos eran distintos. Caminaba con una serenidad que no había conocido, y con cada persona que cruzaba su mirada, sentía un impulso de transmitir lo que había recibido, un mensaje de esperanza, de fe y de amor que no necesitaba explicaciones complicadas, solo corazón abierto. Recordó otra frase de la Biblia que ahora cobraba un sentido vital: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Adrián comprendió que el amor de Jesús no solo lo había transformado a él, sino que también lo llamaba a amar a los demás, a ser un instrumento de paz, a compartir la gracia que había experimentado sin esperar nada a cambio. Esa tarde se reunió con el pequeño grupo de cristianos que se había burlado horas antes. No llevaba gestos exagerados ni palabras grandilocuentes. Solo llegó con humildad, con lágrimas sinceras, con un corazón abierto, y frente a ellos dijo, con voz firme y temblorosa a la vez: «He visto la verdad. He sentido el amor que no esperaba. Jesús me ha perdonado y yo quiero seguirlo». Los miembros del grupo lo abrazaron, no con júbilo fingido, sino con la alegría auténtica de quienes saben que un alma ha encontrado su camino. En ese abrazo, Adrián sintió algo que nunca había sentido: pertenencia, comunidad, redención. Pasaron días, semanas y meses. Cada momento de su vida cotidiana se transformaba en oportunidad para vivir según esa fe que había recibido. Cada acto de bondad, cada palabra amable, cada decisión de perdonar a quien le había hecho daño, se convertía en un testimonio silencioso de la gracia que lo había alcanzado. Y en la quietud de la noche, cuando recordaba la primera aparición de Jesús, comprendió que el amor de Dios no tenía condiciones, no tenía límites, y siempre estaba dispuesto a tocar incluso los corazones más endurecidos. Comprendió también que la verdadera grandeza no se mide por el poder, la riqueza o la inteligencia, sino por la capacidad de abrirse al amor y dejarse transformar. Adrián cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, un suspiro de gratitud, de humildad, de alegría. Sabía que su vida ya no le pertenecía solo a él. Sabía que había encontrado la verdad, el camino y la vida, y que desde ese momento cada día sería una oportunidad para crecer, aprender y amar más profundamente. Porque al final comprendió la más pura de las verdades. La fe no es un castigo ni una obligación, es un regalo que transforma la vida desde adentro hacia afuera. Es la fuerza que levanta a los caídos, que sana a los heridos y que devuelve esperanza a los que se habían perdido. Adrián había dejado de ser aquel hombre escéptico, burlón y orgulloso. Ahora era un hombre renovado, consciente de su fragilidad pero fortalecido por la gracia, consciente de su pasado pero dispuesto a caminar hacia un futuro lleno de amor, luz y propósito. Y mientras la ciudad seguía su rutina, ajena al milagro que había ocurrido, Adrián sonrió. Una sonrisa tranquila, auténtica, llena de paz, una sonrisa que nacía de la certeza de que nunca estaría solo, que había sido encontrado, que había sido amado. Si esta historia te conmovió y sentís que tocó tu corazón, no dejes que quede solo en palabras. Suscríbete a Almas en Relato y acompáñanos en más relatos que inspiran, sanan y recuerdan que el amor de Dios siempre llega, incluso a los lugares más inesperados de nuestras vidas.